Bueno, muy buenas tardes. Mi grupo pues está conformado por Miriam Jiménez Minota y pues quienes habla, Jason Miguel López. El día de hoy hablaremos sobre la sentencia número L 237-34 de 2004. En este proceso pues se verá enfocado a lo que fue un accidente al señor Hernando Patiño Gil, el cual pues sufrió una enfermedad profesional pues, a causa del accidente pues, mientras él laboraba en la industria, en la sociedad industrial metalplástica colombiana. Este accidente tuvo lugar en la empresa donde él laboraba, eh, cumpliendo una función en la que él estaba asesorando o ayudándole a un compañero a darle indicaciones sobre cómo manipular lo que es una máquina. Resulta que él, al iniciar esta máquina, esta bomba, una bomba de succión, la máquina pues erosiona, desprendiéndose una manguera, la cual salpica al empleado de aceite en el rostro. Este aceite se le va a las vías respiratorias y por boca y nariz, generándole pues ciertos daños en los pulmones. Pues, obviamente él fue atendido y reportaba al ISS, pues, por el código asignado pues, por el Instituto de Seguro Social, lo que es el Seguro Social, la ARL, al día siguiente, eso lo reportan al día siguiente. Esto tuvo lugar el día 25 de octubre de 1996 en el taller metalmecánico pues, de la empresa. Él interpuso una demanda referente a lo que le había ocurrido, este accidente, lo cual pues la ganó. Le fueron pagadas todas sus incapacidades desde que le ocurrió este accidente hasta el año en curso. Por ejemplo, aquí lo tenemos hasta el 2000. Se le pagaron por medio del ISS, pues por un concepto de enfermedad profesional a causa de este accidente de trabajo. Entonces, como este accidente sufrido fue pues prácticamente por causa del patrón, le compete él hacerse cargo del pago de la indemnización. Bueno, tenemos aquí que la empresa como tal hace un primer fallo en primera instancia, pues lo cual pues salió obviamente a favor del trabajador. La empresa tenía que pagarle la indemnización total por daños causados, recibiría pagos de la incapacidad pues por parte de la empresa. Pasado el tiempo, la empresa interpuso un fallo de primera instancia. Pasados 3 años, pues él no podía hacer nada prácticamente, porque ya habían pasado 3 años. Y pues resulta que hay una ley que dice que en casos especiales en donde pasados 3 años se puede interponer una demanda en contra de la empresa, ya que él interpuso la demanda pasados 4 años, así como dice en este tercer punto. Dice que aunque el trabajador interpuso la demanda 4 años después y los derechos laborales prescriben en 3, la legislación colombiana permite interrumpir la prescripción por una sola vez. O sea que debía realizarlo solamente una vez, no se podría hacer 2 o 3 veces, no, solamente es por una vez. Es así como el trabajador pues interpone su demanda en contra de la empresa por daños causados, ya que ha estado en citas,
ha estado en tratamientos, etc. Si todavía pues no han dado un dictamen total de la enfermedad laboral, perdón, pues obviamente el empleado no tenía obviamente su dictamen total de la enfermedad laboral. Entonces pues por eso también tenía el derecho a interponer la demanda. Resulta que al momento de la casación de la corte, pues decide no casar la sentencia a favor de la empresa, pues porque se presentaron algunos fallos o faltas pues por parte de la empresa. Entonces resulta que la empresa pues debe pagar una indemnización al trabajador por todos los daños causados en ese entonces. Nosotros como estudiantes de seguridad y salud en el trabajo observamos que el empleado no poseía, al momento de manipular la máquina, no poseía los elementos de protección personal, ya que la empresa decía que esta máquina prácticamente no era automática y que no requería de elementos de protección personal. Por eso no les fue asignado, lo cual eso fue una falta en la que incurrió la empresa. Tenemos unos hallazgos de las violaciones de las leyes, como es, por ejemplo, la enfermedad profesional ocasionada pues por el accidente de trabajo. Tenemos claro que pues, es una enfermedad laboral o contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral. El trabajador no hacía uso de los implementos de seguridad laboral, como les comentaba anteriormente. Aunque el trabajador interpuso la demanda 4 años después y los derechos laborales prescriben en 3, la legislación colombiana le permite interrumpir la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. No existe evidencia documental de inspecciones de seguridad preoperacionales y tenemos lo que es la falta de supervisión de la labor realizada por el trabajador. Tenemos aquí a continuación lo que son las leyes que también se ven o se evidencian aquí, como es lo que es el artículo 216, que es donde habla sobre la culpa que tiene el empleador. Por ejemplo, dice que cuando existía culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe de descontarse el valor de las prestaciones en dineros pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo del Código Sustantivo de Trabajo. También encontramos lo que es el artículo 488, que es una regla general. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en 3 años, que se cuentan desde la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto del Código Sustantivo de Trabajo. Encontramos también lo que es el artículo 489, que es la interrupción de la prescripción. El simple reclamo del trabajador recibido por empleador acerca de un derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. Encontramos en el Código Sustantivo de Trabajo también. Evidenciamos también lo que es el artículo 151, que es la prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescriben en 3 años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpirá la prescripción, pero solo en un lapso igual. Encontramos lo que es el artículo 222, que es la revisión de la calificación.
Dentro de 3 años subsiguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad profesional, y en caso de incapacidad permanente parcial, el trabajador puede solicitar la revisión de la calificación de la incapacidad, si ésta se ha agravado a efecto de obtener el aumento de prestación que corresponda al grado de agravación de la incapacidad primitivamente. También encontramos lo que es el decreto 1072 de 2015, el artículo 2.2.4.6.14. Dice que en la legislación colombiana es de suma importancia que el empleador como requisito brinde capacidad de promoción y prevención, investigación de accidentes y reportes de los mismos a sus trabajadores. La resolución 1016 de 1989, artículo 1, la empresa no contaba con programa de salud ocupacional ahora que es el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La resolución 2400 de 1979 determina que son obligaciones de los empleados suministrar los elementos de protección personal requeridos por los trabajadores y con características adecuadas en función del factor de riesgo. Y en los artículos 176 y 178, que dice, el 76 dice que en todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia por el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que está el patrono o la empresa en su obligación de suministrarle los elementos de protección personal, llámese gafas, casco, tapaoídos o botas con puntera, inclusive hasta el uniforme, pero estamos hablando de los elementos de protección personal. En este caso, la empresa incurrió en no brindarle esos elementos, puesto que lo que ellos decían era que para operar esa máquina no requería de esos elementos o no se necesitaban. En el artículo 178, la fabricación, calidad y resistencia y duración del equipo de protección suministrado a los trabajadores está sujeto a normas aprobadas por la autoridad competente y deben cumplir con los siguientes requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos elementos de protección personal tienen que estar certificados, tienen que tener una fecha de caducidad, tienen que tener toda la información que requiera para que el usuario identifique si este elemento que está usando está en óptimas condiciones para ser utilizado. Tenemos que ofrecer adecuada protección contra el riesgo particular para el cual fue diseñado, ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador, adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario y ofrecer la garantía de durabilidad, poderse desinfectar y limpiar fácilmente. Tenemos también lo que son las soluciones inmediatas. Se requieren soluciones inmediatas. Pues la legislación colombiana ha hecho recaer en el empleador la responsabilidad de proteger con eficacia la vida y salud de los trabajadores de su empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa está en total obligación de brindar la mayor protección a los empleados, de tal manera que estos no vayan a caer en algún incidente o accidente de trabajo. ¿Qué se debe hacer? Contar con sus elementos de protección personal, contar con unas matrices de riesgo para poder identificar los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores. También tenemos lo que es la supervisión de estos implementos que se utilicen de tal manera para los que fue fabricado. O sea, yo no puedo brindarle a mi empleado un elemento de protección personal para, digamos, un trabajo que no lo requiere, sino que requiere otro. Entonces, así mismo también tengo que darle la dotación y los elementos de protección personal, dependiendo de su área o labor.
Se requieren soluciones inmediatas. La legislación colombiana ha hecho recaer en el empleador la responsabilidad de proteger con eficiencia la vida y salud de los trabajadores de su empresa. Debió dotarlos de los implementos de seguridad que sean necesarios para tales fines. Así las cosas, es el empleador quien debe adoptar las medidas tendientes que sus trabajadores utilicen. Los implementos de seguridad que él mismo pone a su disposición con el objetivo de evitar los accidentes en el trabajo. Por tal razón, es importante que la Sociedad Industrial Metaplástica Colombiana LTDA cuente con técnicos o especialistas en prevención de riesgos laborales que deben identificar, evaluar y controlar los peligros o riesgos asociados a las actividades laborales. Fomentar las actividades formativas, medidas destinadas a prevenir y evitar estos riesgos. En el conseguir que los empleados de una organización tengan mejores condiciones de seguridad laboral, es responsabilidad del empresario, ya que puede asumir directamente esta misión, encomendando esta tarea a personas de su empresa, o bien contratar a una empresa especializada en prevención de riesgos laborales para que le preste asesoramiento extremo. En soluciones a más largo plazo, realizar actividades de promoción y prevención, implementar programas de inspección de seguridad, establecer las responsabilidades en el reglamento interno de trabajo relacionado a la supervisión y control de obras al interior de la empresa. Diseñar cronograma anual para ejecutar inspecciones de seguridad. Bueno, en las consecuencias por incumplimiento, cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total ordinaria por prejuicios. El no dotar a los trabajadores de los elementos de protección profesional, la empresa puede ser sancionada. Si llegará a haber una auditoría y se descubre estos descuidos, por esa razón, toda empresa debe tener sus políticas para uso de EPP establecidas y velar por su cumplimiento. En cuanto a las recomendaciones, se debe realizar capacitaciones constantes sobre las normas de seguridad y peligros identificados en las diferentes áreas de la empresa. Realizar las inspecciones de seguridad, evaluar los riesgos que no se puedan evitar. También podemos decir que se debe combatir los riesgos en su origen. Adoptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respeta la concesión de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción con miras. En particular, atenuar el trabajo monótono y repetitivo, a reducir los efectos del mismo en la salud. También se debe tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva y la individual. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. El empresario tomará consideración
las capacitaciones profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. El empresario adoptará las medidas necesarias a fines de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgos graves y específicos. También podemos decir que la efectividad de las medidas preventivas deberán prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudieran cometer el trabajador. Para su adopción se debe tener en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinados dichos. Estos riesgos sean sustancialmente inferior a la de los que se puedan pretender controlar y no existan alternativas más seguras. Eso era todo, muchas gracias.